En este video vamos a seguir con el video anterior, en donde habíamos quedado en que si nosotros presionábamos una de las opciones, ¿verdad? Por ejemplo, convertir grados, se nos aparecía esta ventana, posteriormente área círculo, ¿cierto? Y finalmente la hipotenusa de acuerdo a los enunciados que aparecen acá, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a hacer es realizar estos ejercicios, pero en una clase independiente o en una clase aparte, ¿ya? Para ello, nosotros debiéramos analizar en la creación, en crear un método, perdón, ¿ya? En donde la idea es que nosotros, mediante la ventana, ¿cierto? Convertir grados, que es la que está mediante esta ventana. Recuerden que para poder verla, botón derecho, diseñar este contenedor, y ahí ya la tenemos, ¿cierto? Entonces esta ventana, si nosotros, ¿cómo debería ser el formulario de esta ventana? Si nos fijamos en el enunciado, dice programa que lea una cantidad de grados centígrados, ¿verdad? Entonces acá lo que nosotros vamos a tener que hacer es que la persona, ¿cierto? Vamos a diseñar esta ventana, ahí la persona va a tener que, no, es este, arrastramos el text field. Fíjense que solamente a la ventana grados se están agregando los controles, ¿ya? Y solamente a esta ventana, ¿cierto? Deberíamos crear un JLabel, que la idea es que aquí editamos el texto, que diga, por ejemplo, grados Celsius, ¿ya? Ahí, ¿cierto? Editamos el texto de acá, suprimir, y posteriormente creamos un botón, ¿cierto? Ahí. Editamos el texto, le ponemos convertir, ¿vale? Ahí. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer entonces? Como dice el enunciado, dice programa que lea, ¿cierto? Programa que lea una cantidad de grados centígrados y la pase a grados Fahrenheit. La fórmula correspondiente es la que está acá, ¿cierto? Ahora, esto es lo que nosotros tenemos, ¿cierto? O sea, la persona ingresa, ¿cierto? Los grados, los convierte, pero la idea es que el botón no haga el cálculo, sino que lo haga una clase. Entonces lo que vamos a explicar ahora es, primero vamos a diseñar cada uno de los formularios para que identifiquemos cuáles son los parámetros, ¿ya?, que debiera recibir cada método. Por ejemplo, aquí claramente nosotros deberíamos tener un método que reciba un parámetro, porque solamente tenemos una entrada, porque la ventana va a tener que capturar el valor, ¿cierto? Y ese valor enviarlo a una clase que tiene un método que calcula los grados, ¿ya? Entonces, y ese método debiera devolverle la respuesta, que sería la conversión a grados Fahrenheit, ¿ya? Entonces, ahí está listo este primer formulario. Vamos a editar el nombre de la variable de este text field, ya que sería, por ejemplo, txt grados, ¿ya? Y el botón se va a llamar, botón derecho, cambiar el nombre de la variable, botón convertir, sin espacio, recuerden, convertir grados. Ok, entonces ya tenemos el primer formulario, ¿ya? Si diseñamos la segunda ventana del área, ya vamos a diseñar este contenedor. Ahí está, área círculo. Vamos a agrandar un poquito esto y nos fijamos en el enunciado. Dice programa que lea por teclado el valor del radio y calcula o muestra por pantalla la longitud y el área de la circunferencia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también vamos a tener que leer un radio, ¿cierto?, para poder calcular. Entonces aquí le vamos a hacer radio, arrastramos un text field, perdón, text field, arrastramos el text field. Posteriormente lo que deberíamos hacer es arrastrar un botón, ¿cierto? Y este botón debiéramos arrastrarlo ahí y editamos el texto del botón, calcular área y perímetro, ¿cierto?
porque eso es lo que debe calcular. El text field, editamos el texto y también realizamos la modificación de las variables, ¿verdad? Que en este caso sería txtradio, ¿ya? Ahí. Y posteriormente acá cambiamos el nombre de la variable y le vamos a poner botón cálculo área, ¿ya? No te vamos a colocar perímetro para no escribir tanto y no sea tan grande el método. Listo. Ahora, entonces, este botón debiera llamar a una clase y esa clase debiera contar con un método que calcule el área y el perímetro. Es decir, ese método debiera recibir como parámetro un número, ¿cierto? Porque el botón es el encargado de enviarle ese valor. ¿Qué va a hacer el método? El método va a recibir el radio, va a calcular su área y su perímetro y se lo va a devolver. ¿Cómo debiera retornar ese valor? Lo debiera retornar como un string, ¿ya? Y de esa manera podría devolver dos valores, ¿ya? Lo otro sería guardarlo en una lista, guardar en la primera posición el área, en la segunda posición el perímetro, y posteriormente la ventana va a tener que sacar esos valores, pero sería más complicado, ¿ya? Sería más engorroso, por decirlo así. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sacar o diseñar, ¿ya? el último que sería diseñar este container. También vamos a agrandar la ventana ahí, ¿ya? Y leemos el ejercicio. Dice: programa que lea la longitud de los catetos de un triángulo rectángulo y calcule la longitud de la hipotenusa según el teorema de Pitágoras, ¿ya? Es decir, que este programa debiera leer dos lados, ¿cierto? O sea, suponiendo que es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Debería leer los catetos, es decir, son dos entradas las que deberíamos calcular, ¿cierto? Recuerden que el teorema de Pitágoras es c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. De ahí se saca la raíz, ¿cierto? De a cuadrado más b cuadrado. Después las vamos a explicar acá. Entonces vamos a diseñar el formulario, que en este caso ya deberíamos tener aquí un label, aquí deberíamos tener otro label, deberíamos tener un text field, lo ponemos acá, y deberíamos tener otro text field y lo posicionamos acá, ¿vale? Lo arrastramos, lo agrandamos acá y vamos a contar con un botón que se va a llamar calcular hipotenusa, ¿ya? Entonces lo vamos a editar aquí, calcular hipotenusa, ¿ya? Y editamos el texto de cada uno de los text fields, ¿cierto? Ahí, ahí, y editamos el nombre de las variables. Este se va a llamar txt cateto 2, ¿ya? Y el primero, ¿cierto? Se va a llamar txt cateto 1. Ahí, ¿vale? Los label se va a llamar cateto 1, el texto, y este de acá se va a llamar cateto 2, ¿ya? Aquí se me olvidó separarlo, no sé si lo separé. Ahí, ¿ya? De esa manera. Entonces vamos a tener una clase que va a tener un método que se va a llamar calcular hipotenusa, va a recibir dos parámetros, ¿cierto? Ese método, y debería retornar un parámetro que sería, ¿verdad?, el mensaje, o podría ser un número, ¿cierto?, en el cual retornamos el cálculo de la hipotenusa, ¿vale? Entonces, una cosa importante, voy a cerrar esto porque lo más probable es que ustedes pueden tener este inconveniente, ya están, verificamos que esté todo aquí con sus respectivos nombres. Me faltó el botón de la hipotenusa, cambiar el nombre de la variable, botón calcular hipo, ya, ok, ya están todos los controles de cada ventana interna asociados, ¿vale? Ahora, cuando ejecutemos esto, podemos tener el siguiente inconveniente. Vamos a esperar un momento. Por ejemplo, cuando nosotros colocamos conversión de grados, ¿cierto? Fíjense que la ventana aparece pero con la posición inicial, ¿ya?
Si colocamos el área círculo exactamente lo mismo y la hipotenusa exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces lo que vamos a explicar es cómo corregir ese problema, ¿ya? Y qué es lo que sucede en el fondo, ¿ya? Lo que sucede es que el NetBeans, el diseñador, se queda siempre con la primera dimensión de la ventana. Entonces, no, cuando nosotros aquí, por ejemplo, redimensionamos esta ventana, no es automático, ¿ya? No se actualiza inmediatamente en sus propiedades y eso hay que hacerlo a mano, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo podemos fijarnos en esto? Nosotros podemos ver cuánto es la dimensión de esta ventana. Por ejemplo, si nos posicionamos aquí, fíjense que aquí me aparece el número 339 y 149. Lo verificamos de nuevo, 339 y 149, ¿vale? Entonces, botón derecho en la ventana, ahora, propiedades de la ventana, fíjense que sea la ventana, bajamos al final, y fíjense que aquí están las dimensiones. Está por defecto en 240 y deberían ser 339, ¿cierto? Y la segunda debería ser 149, si no me equivoco, ¿ya? Ahí cerramos, ¿ya? Y tenemos que hacer lo mismo para las otras ventanas, ya por ejemplo el ventana área, propiedades, perdón, diseñamos o mostramos el diseñador de esta ventana, vamos a checarlo un poquitito, ahí, fíjense que aquí nos aparece que es 359 y 125, entonces pinchamos la ventana, no me acuerdo, no, era 359, 359, entonces aquí serían 359 y la siguiente serían 325, 125, perdón, ¿ya? Ahí. Cerramos las propiedades y nos vamos a la última ventana que sería en grados, la conversión de grados, diseñamos la ventana, perdón, y lo dejamos en 307, 115. Entonces, botón derecho, 307, 115. Entonces, el width es el largo, 307, y el height es la altura, 115, ¿vale? Ahí, cerramos. Entonces ya con eso, por ejemplo, nos debería aparecer ese tamaño de ventana, ¿ya? Al ejecutarlo. Entonces, por ejemplo, control A, ¿cierto? Ahí ya está la ventana círculo o el área círculo, de esa forma ya aparece más grande, ¿cierto? La conversión de grados y posteriormente la hipotenusa, que es la que está acá, ¿vale? Entonces, de esa forma ya tenemos el proceso. En el siguiente video lo que vamos a trabajar es la creación de esta clase que va a contar con estos métodos que van a hacer el cálculo. Ya insisto que se puede hacer en el botón, pero la idea principal es que vayamos separando un poco lo que es el cálculo, la operación ya de la vista. ¿Ya? La idea es que siempre una ventana llame a los controles, perdón, a los métodos para que hagan el cálculo, ¿ya? Y la ventana se encargue de validar simplemente los campos, configurar algunos eventos, etcétera, ¿ya? Entonces en el siguiente video vamos a hacer esa parte.